Un cordial saludo para todos, me encanta saludarlos en este primer video introductorio del curso. Vamos entonces a hacer un recorrido por la asignatura de toxicología ocupacional. Mi nombre es Karen López, soy docente de toxicología desde hace más de 10 años, aproximadamente 14 años desde que el programa inició, cuando en aquel entonces el nombre del programa era Administración de la Seguridad Integral y poco a poco pues ha ido evolucionando nuestro programa para ahora tener nuestra titulación como administradores de riesgo, seguridad y salud en el trabajo. Vamos entonces a desplazarnos por diferentes lugares de nuestra aula virtual, a revisar el contenido programático para que entendamos de qué se trata la asignatura y cuál es la metodología del curso. Resulta que la toxicología ocupacional o toxicología laboral es un área del conocimiento bastante hermosa, pero desafortunadamente poco implementada. Tenemos un retraso o un rezago en su implementación, no solamente en Colombia, a nivel de todo el mundo. Sabemos que hay un subregistro, es decir, que no se registran los casos de trabajadores enfermos por causa de una exposición a agente químico. Pero esto ocurre no tanto por que haya desinformación o que haya negligencia para reportar los casos, sino por la dificultad. Realmente, la toxicología requiere el uso de técnicas de laboratorio que son costosas, requiere de profesionales especializados, que no los hay en todo lugar, y requiere también de un nivel de análisis importante, la aplicación de métodos, eh, para medir los agentes químicos no solo en el aire, sino también dentro del cuerpo del trabajador. Y entonces fíjense que acá nos estamos metiendo con el organismo, con el ser humano, ¿sí? Porque tenemos que evaluar no solo el aire a través de todas estas mediciones higiénicas de contaminantes ambientales en el aire, sino que también tenemos que entrar a determinar la dosis interna de un agente químico y en este caso tenemos que utilizar muestras humanas, manipular las muestras de esos trabajadores y tomar conclusiones o sacar conclusiones a partir de los resultados de estos análisis. Entonces, para la toxicología, para poder tener como un dominio de la toxicología ocupacional, se necesita dominar conceptos de higiene industrial, también conceptos de fisiología, de bioquímica y obviamente algo de salud humana. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando con seres humanos y tenemos que comprender cuáles son los sistemas del cuerpo humano afectados, por qué un agente químico puede causar cáncer, por qué un agente químico no se elimina por la orina, por qué un agente químico se almacena, por qué un agente químico causa mareo, etcétera. Como les decía, no solo en Colombia pasa esto, en muchos países del mundo casi siempre los profesionales en riesgos se han especializado en riesgo biomecánico, en riesgo psicosocial y en otro tipo de riesgos, pero el que menos se aborda es el riesgo químico. Sin embargo, con ustedes queremos marcar esa diferencia y que ustedes sean unos profesionales integrales que tengan la capacidad de poder hacer frente a un estudio de puesto de trabajo con énfasis químico, por ejemplo, que ustedes después de que sean egresados del programa se puedan especializar y tengan la posibilidad de hacer análisis de puestos de trabajo en investigaciones médico-legales de enfermedades laborales. Ese es uno de los perfiles que ustedes podrían adquirir si deciden y si les gusta encaminarse por la toxicología ocupacional. Vamos entonces a revisar el contenido programático de la asignatura que lo descargamos acá. Y este contenido programático es nuestro mapa, ¿sí? Nos va a permitir guiarnos, no perder el norte. El objetivo, muy de la mano con lo que les acabo de decir, es que ustedes tengan conocimientos para entender cómo es que los químicos causan un daño. Pero miren que el daño ocurre siempre a nivel bioquímico o a nivel microscópico, si lo queremos decir de otra forma.
Y muchas veces esto no es visible. Entonces el trabajador comienza con una exposición a un químico, comienza el daño bioquímico que no es visible, pero luego termina con un efecto fisiológico, comportamental o con una enfermedad. Y digamos, la forma como los agentes químicos causan enfermedad es diferente. Para cada agente químico hay que estudiarlo, hay que estudiar sus determinantes toxicológicos, sus características físico-químicas, hay que estudiarle su toxicodinámica, su toxicocinética para lograr entender cómo es que yo puedo abordar o enfrentar a este agente químico. Como decía mi profesor de toxicología, un profesor italiano muy bueno, muy importante en toxicología en Europa, es que si tú quieres enfrentar el riesgo que genera un agente químico, lo primero que tienes que hacer es poderlo ver a los ojos y poderlo reconocer. Para poder ver a los ojos y reconocer a un agente químico, yo necesito saber cómo es la molécula, ¿sí? Si es un hidrocarburo, si es una molécula lineal ramificada, si es una molécula que tiene cloro, si tiene nitrógeno, si cómo es la molécula, cuál es su punto de ebullición, en qué estado físico está, eh, cuáles son sus características de color, de olor y muchas otras características que se van a encontrar principalmente en la hoja de datos de seguridad. Por eso es que nuestra primera sesión sincrónica, que es este viernes, va a ser sobre las hojas de datos de seguridad. Finalmente, ustedes con esta información van a poder utilizar una de las estrategias para monitorear o estar como pendientes de nuestros trabajadores expuestos y es la realización de biomarcadores. Todos estos temas se están trabajando ya con el contenido disponible que está en nuestra aula virtual para el primer corte. Aquí tenemos un errorcito que ya se los voy a corregir. Aquí no es viernes 26 de enero, sino es viernes 26 de julio, nuestra primera sesión sincrónica. El primer corte de la asignatura vamos a tratar sobre aspectos generales, conceptos, vamos a trabajar en definiciones, en aspectos muy teóricos y generales que aplican para cualquier sustancia química. Vamos a tener entonces dos sesiones sincrónicas. La segunda va a ser sobre la evaluación cualitativa de riesgo químico utilizando el método Koch Essentials. Es importantísimo, por favor, que puedan asistir a las sesiones sincrónicas porque en estas sesiones pues vamos a hacer la aplicación práctica y vamos a empezar a traer cosas de la teoría que se trabajó en cada una de las semanas. Por ejemplo, acá, en esta primera semana tenemos que ver estos dos videos y presentar un quiz sobre los videos. Además tenemos esta sesión sincrónica en donde seguramente yo les voy a tocar el tema del video 1 y el video 2, pero de forma aplicada. Las sesiones sincrónicas no son de asistencia obligatoria, van a quedar siempre grabadas. Recuerden que ustedes pueden, acá se programan las sesiones, aquí, haciendo clic acá. Serán nuestros encuentros virtuales todos los viernes de 6 a 7:30 pm. Y las grabaciones quedarán acá, en este lugar, para aquellos estudiantes que no se pueden conectar. Ustedes saben que quedan disponibles las sesiones, pero tendrán que tomarse el tiempo de verlas, porque el parcial siempre va a ser sobre las sesiones sincrónicas. ¿Listo? Sobre los temas vistos en las sesiones sincrónicas. El segundo corte, entonces ya vamos a comenzar a hablar específicamente de categorías de agentes químicos. Vamos a hablar sobre los metales pesados, vamos a hablar sobre los hidrocarburos aromáticos. Vamos aquí en la primera semana del segundo corte a aplicar un método de evaluación cuantitativa de riesgo químico utilizando el método de la GTC 45. Luego vamos a hablar de hidrocarburos clorados, aminas aromáticas y vamos a aplicar una metodología para evaluar el riesgo químico a través de absorción por la piel. Tendremos luego nuestro segundo parcial y al final, el último corte, vamos a hablar de plaguicidas, gases asfixiantes. Empezaremos a analizar casos específicos de análisis de biomarcadores de efecto y en esta semana, semana 7, vamos a tener la práctica de laboratorio presencial, que es el sábado 7 de septiembre.
desde las 7 hasta las 7 de la mañana a 1 de la tarde. Ojalá que todos puedan asistir a esta práctica. No es obligatorio, pero es ideal que puedan ir a nuestro laboratorio de toxicología ocupacional que está en el campus Nueva Granada en Cajicá. Allí tenemos un laboratorio muy bonito. Tenemos un laboratorio donde vamos a analizar muestras de sangre, muestras de orina y vamos a aprender a manipular estas muestras. Vamos a aprender a analizar datos y vamos a aprender a tomar decisiones basadas en los resultados de estos exámenes. También vamos a interactuar y nos vamos a conocer nuestra universidad, así que es importante que por favor ustedes vayan y desde ahora se programen para asistir a la práctica de laboratorio. Recuerden que esa práctica se hace el mismo día que la práctica de ingeniería contra incendios para que tengan que en el mismo día puedan hacer dos actividades. Después hablaremos de más detalles y logísticos sobre la asistencia a la práctica. Por ahora, váyanse programando y por favor contesten esta encuesta que es de asistencia a la práctica de laboratorio presencial. Allí ustedes están, aquí también tengo un error que ya voy a solucionar, cambiar la fecha de esta encuesta para que ustedes puedan, no sé por qué no me quedó actualizada, bueno, para que ustedes puedan responder si van a asistir o no a la práctica de laboratorio presencial. Y esto es porque el laboratorio de toxicología es muy pequeño y solamente me caben 12 estudiantes. Como ustedes son mucho más que 12, usualmente me toca subdividir el grupo y pasar ese listado de estudiantes que van a asistir al laboratorio con fines de control del programa. Continuando con nuestro contenido programático, luego de la práctica de laboratorio presencial, entonces hablaremos de un tema que me encanta, el asbesto, y también de este otro tema que también me gusta mucho, en el cual tuve la oportunidad de trabajar en el sector aeronáutico, y es la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Y tendremos entonces una sesión sincrónica para hacer análisis de nexo de causa, análisis basados en información real, casos reales de trabajadores enfermos. Tendremos luego el parcial final y esta semana del parcial final tendremos la oportunidad de presentar una actividad electiva de acuerdo a unas opciones que yo les voy a ofrecer en su momento. Aquí está el cuadro de calificación de actividades, el sistema de evaluación y bueno, aquí hay una serie de referencias bibliográficas que yo les voy a ir solicitando conforme vayamos avanzando en el semestre. Hay unas definiciones importantes también acá para que las revisen y unos recursos que también yo les voy a ir notificando a lo largo del curso a qué páginas nos vamos a empezar a meter para bajar información, etcétera. Tenemos entonces aquí nuestro video de introducción al curso, que es este que están viendo, un foro de presentación de estudiantes donde los animo a que por favor se presenten y que nos den esa información y yo los pueda conocer un poco porque pues a veces en las sesiones sincrónicas ustedes no encienden las cámaras, por mí no hay ningún problema. De hecho, eso puede desconcentrar a muchos estudiantes, tantas cámaras encendidas, pero sí me gustaría que en este foro de presentación de estudiantes yo los pudiera ver al menos por primera vez para irme familiarizando con sus rostros. En el foro de avisos, pues yo les voy a estar notificando cualquier novedad del curso. En el foro de inquietudes, ustedes me comunican sus dudas, pero también sus dudas pueden canalizarlas aquí a través del chat o del correo interno del aula. El cronograma de acompañamiento, ustedes disponen de acompañamiento casi que 24/7. Solamente es que me escriban por alguno de estos mecanismos que mencioné antes y cuadramos la cita si necesitan una tutoría, si necesitan aclarar algún tema, etc. En el primer corte entonces tendremos estos documentos de estudio que son los que vamos a usar casi que en las sesiones sincrónicas. Por favor, descárguenlos. Y tenemos también unos videos para el aprendizaje que son como esa columna vertebral de nuestra asignatura. Aquí están todos los videos hechos con mucho cariño por mí, para ustedes. Los van a ver todos y una vez que los hayan visto y hayan tomado sus apuntes, hayan hecho sus diagramas, etcétera, ya estarán listos para presentar el quiz 1, el quiz 2. El parcial será entonces el 11 de agosto y
tratará sobre todo de los temas vistos en las sesiones sincrónicas. Se me está acabando el tiempo, pero antes de terminar, quiero que vean que todos los